En la comarca Naso Terdi, la naturaleza resguarda lugares que forman parte de la historia y las tradiciones de sus pueblos. Entre ellos se encuentra la Cueva del Jaguar, un sitio emblemático para la comunidad de Alto Solón y para el pueblo Naso. Anteriormente, esto pertenecía a una sola comunidad, San Sandruy abajo y Alto Solón. Y bueno, todos estos niños iban aquí a estudiar en la parte baja. Hoy se convirtió en una nueva comunidad de Alto Solón, porque tenemos la carretera hasta aquí de Alto Solón. Hoy estamos a 350 metros más o menos sobre el nivel del mar. Y el punto más alto donde vamos a llegar hoy está a 377 metros sobre el nivel del mar. El siguiente segmento de SIN-TV, Canal Indígena Ngove, llega a ustedes gracias a Digital Naso, Naguas Daisy, Anetsas, Creaciones Tierna Elaya y Blandford Producciones. La jornada inicia en la comunidad de Alto Solón, donde los visitantes reciben una cordial bienvenida y conocen parte de la historia y las costumbres que identifican a esta región. Nací aquí en la comunidad de Alto Solón, que tiene aproximadamente 8 años de formarse una nueva comunidad. Y bueno, agradecerle y decirle pues esa bienvenida que por primera vez han venido. Y después que único que la caminata que vamos a hacer, que si no sufren de pesadillas, no tienen algo de miedo, para ir donde vamos a hacer el viaje. Yo sé que ustedes son también indígenas igual que ellos. Y nosotros, y por lo cual le digo bienvenido a Alto Solón. Desde la comunidad comienza el recorrido hacia la Cueva del Jaguar. El sendero atraviesa un entorno natural que refleja la riqueza de los bosques de la comarca Naso Terdi. Al llegar al sitio, los guías comparten información sobre la cueva y su importancia para la comunidad. Un lugar donde la naturaleza y la tradición se encuentran. La Cueva del Jaguar, en este caso el jaguar Pengra, que en nuestra cosmología representa el espíritu del jaguar de diferentes formas, diferentes tamaños, que los abuelos mencionan que son desde el tamaño de una ardilla hasta llegar al tamaño de un tigre o de un jaguar en la vida adulta. El recorrido continúa en el interior de la cueva, donde se conocen detalles sobre su descubrimiento y los relatos que han sido transmitidos de generación en generación. Aquí nosotros vamos a tener que desplazarnos aproximadamente 40 metros bajo tierra. Vamos a desplazarnos. Vamos a encontrar roca caliza, que es la formación geológica, como estamos cerca del Mar Caribe. Hace millones de años este lugar también tenía su formación o tenía estaba cubierto por el agua del Mar Caribe, por la cual entonces la evidencia la podemos ver en la piedra caliza. Al igual también encontramos una especie de una rana endémica que se llama Pilobates lugubris, que está dentro de la cueva, dentro de esa zona que es muy húmeda, en la cual es una de las ranas más venenosas que podemos encontrar y que no ha sido reportado en esta zona a nivel nacional en Panamá.
hemos visto que se han reportado solo en la República de Costa Rica. Entonces, es uno de los hallazgos importantes encontrados dentro de la cueva del Jaguar. Primeramente, miga para los nazos que nos acompañan, ñantore para los nove, y pues bienvenido a este lugar. Mi nombre es Job Gómez, soy una de las personas descubridor de este sitio, en donde mis abuelos y mis padres en su momento descubrieron este lugar como un sitio conocido, la Cueva del Jaguar, y por lo cual hoy en día me tocó a mí ser uno de los protagonistas de este sitio acá en la comunidad de Alto Solón, comarca Nazo Perdi, y por lo cual es una historia muy grande, algo muy valioso, en el cual hoy estamos presenciando en este lugar que se puede ver un sitio en donde que desde la entrada de la cueva existe dos entradas, uno por la parte de hacia abajo y uno hacia arriba, en el cual eso da mucho que decir para contarle una historia. ¿Qué significado tiene esas dos entradas? Uno es la entrada y otro es la salida, y una historia muy grande, por lo cual que aquí también puede ver en el sitio que estamos, una piedra hacia el frente, llegando en la parte más amplia, hay una piedra en el centro, que divide la entrada a la parte derecha, es una entrada, y para la parte izquierda tiene otra entrada. ¿Esto para qué? También tiene mucho misterio en lo que ven con el jaguar, un animal muy experimentado en la selva, muy inteligente, sabe a dónde ubicarse, que ningún otro animal pueda venir a sorprenderlo con una sola entrada. Él tiene como para defenderse. Una historia muy bonita, que en su momento el que está interesado de conocerlo, saberlo, es muy bienvenido, en el cual aquí pueden ver el sitio donde él descansa. Hay un piso hacia arriba, que en su momento de descanso, cuando nada lo molesta, el descanso hacia arriba. En su momento de que haya un ataque de algo, él tiene el refugio que sigue más hacia adelante. Y aquí lo pueden ver, entra hacia adelante allá, una cueva más estrecha. ¿Y qué más le puedo decir? Pues que es algo muy, muy impresionante. Una historia que ya digo que para contarlo es muy largo y bonito. Y le invito pues que el que quiera seguir visitando el sitio, ahí se dará de cuenta lo valioso y los mitos, los recuerdos, lo que en realidad nosotros hemos conservado hasta acá. Los alrededores de la Cueva del Jaguar también son refugio de diversas especies de fauna silvestre. Mediante cámaras trampa instaladas en el área, fue posible registrar cuatíes, conejos pintados, ñeques y otros pequeños mamíferos propios de esos bosques. Las imágenes fueron obtenidas mediante una cámara facilitada por el Dr. Josué Levy, médico general de la Caja de Seguro Social. Los ancestros, al llegar a estos lugares de mucho valor, sitios arqueológicos, sitios sagrados, guardaban reverencia con el agua. Es lo primordial antes de entrar y salir de la cueva, porque guardan una reverencia diciéndole a la madre naturaleza y a nuestra diosa Tir que nosotros le guardan una gran reverencia. Pero también los ancestros usaban diferentes instrumentos de música en aquellos tiempos, aquellos años donde no existían los modernos que hoy en día vemos, piano, guitarra, no existía. Era este bónamo, el bambú, yón, eran los instrumentos de guerra, los instrumentos de guardar reverencia de los bailes tradicionales. Y esto los abuelos lo utilizaban
para esas clases de baile sagrados, de convivencia, por celebraciones de guerra, por celebraciones de fiestas tradicionales en esos años. Entonces este bono se toca así. Y comenzaba el baile de los ancestros. Es algo muy sagrado para nosotros, los indígenas. Miles de años somos nativos de esta tierra. Los ancestros en el tiempo de guerra cantaban y decían Caterón, Yogón, Yogón. ¿Qué querían decir? Yo vengo del más allá. Yo no soy de aquí, yo vengo del más allá. Yo no ataquerga. Tawa de burkelo na kelo uyo roshko honje che. E borwa ushko. Tawgare dina. ¿Qué quería decir? Decían los ancestros, los abuelos, que en algún tiempo cuando en paz descansaban, iban al centro de la tierra, al corazón de la tierra, a descansar, donde la casa es oro, plata y diamante, brilla como el sol. Es lo que quiere decir eso. Y hoy en día, pues nosotros, como Naso, pues, así vemos los pueblos indígenas que hay aquí en Panamá, tienen grandes cultura y tradición, pero hay que conservarlas, cuidarlas, protegerlas, porque aquí podemos ver, esto es muy sagrado, es una señal para que nosotros lo veamos. Desde allá afuera hasta acá, no hay algo como esto, y está en el centro para recordar a los ancestros. Aquí el padre, la madre, bebé y el hermano. Lo pueden ver, es una señal ancestral más de 2000 años atrás, antes de la invasión de los españoles. Como parte de la visita, se realiza el tradicional lavado de rostro con agua proveniente de la cueva. Según la cosmovisión del pueblo Naso, este acto permite que los espíritus del lugar reconozcan a quienes lo visitan y los acompañen durante su recorrido. Los sitios sagrados siempre tienen agua sagrada, como ustedes lo ven. Aquí lo pueden ver. Aquí lo ven. Contaban los abuelos, los ancestros, que al entrar a estos lugares, donde hay un pequeño, o el agua se almacena, hay que agarrarlo y lavarse la cara. Y si es posible, se toma también. Usted demuestra respeto, demuestra que le estás diciendo a la madre naturaleza, a la diosa nuestro, aquí estamos, llegamos, y no nos castigue, no nos mande enfermedad. Estamos guardándote reverencia al entrar y al salir. El agua es un agua sagrada, sirve para medicina, es medicinal para los niños recién nacidos, para los dolores de hueso. Y al venir a estos sitios sagrados, aquí está la medicina. Tocar este agua es una gran bendición, porque está metido en la caverna, en la cueva, donde este agua no es el mismo agua que está ahí adentro. Está filtrado por miles y miles de rocas, tierra, raíces, y lo que cae aquí es un agua pura, medicinal. Antes de concluir la visita, los guías comparten un mensaje final, resaltando la importancia de conservar este sitio y las tradiciones que forman parte de la identidad del pueblo Naso. Estamos recién salidos de la entrada de la tierra, estábamos en el interior de la cueva del Jaguar, la cueva mítica y sagrada de los Nasos, aquí en la comunidad de Alto Solón. Hoy en compañía de nuestros queridos amigos de SINTV, Canal 9, quien les invito o le doy extiendo la invitación para que puedan sintonizar este canal, ver el contenido que hemos grabado en el día de hoy, que de hecho es un contenido único
que hemos encontrado, nuestros hallazgos, nuestras expectativas que teníamos al ingresar fueron superadas debido a que hoy encontramos la Pilopates lugubris, que es la especie endémica única dentro de la comarca Naso, que aquí en Panamá no se ha reportado, y hoy la tenemos ahora grabado en un video, en la evidencia científica de que sí existe dentro de la cueva del jaguar una especie endémica, convirtiéndose aquí como una casa, una biodiversidad de insectos que hay adentro también, y además de la especie de anfibios y ranas que están siendo reportados por primera vez desde la comarca Naso. Este es un hallazgo científico que queremos que el mundo sepa y que conozca. Finalizado el recorrido, el grupo regresa a la comunidad de Alto Solón, llevando consigo una experiencia marcada por el aprendizaje y el intercambio cultural. ¡Bienvenidos a Pengrau! La jornada concluye compartiendo un almuerzo tradicional naso, preparado por Alexander Gómez. A través de la gastronomía local, los visitantes conocen una muestra más de la riqueza cultural que caracteriza a la comarca Naso Terdi. La Cueva del Jaguar es mucho más que una formación natural. Es un espacio donde historia, naturaleza y tradición continúan formando parte de la vida del pueblo naso. Desde Alto Solón, este recorrido invita a valorar y preservar un legado cultural que permanece vivo en el corazón de la comarca Naso Terdi.